El Papa León ha marcado un pontificado suyo, transparente, nítido. No podemos compararlo con Juan Pablo II, ni con Benedicto, ni con Francisco, ni con nadie. La única comparación, en todo caso, es con el Papa León XIII, porque como ustedes saben, escogió este nombre de León XIV por una razón profética. Dice, así como el Papa León XIII al final del siglo XVIII enfrentó la revolución industrial, así a mí me toca ahora enfrentar la revolución digital tecnológica para tener una continuidad en ese afrontar una nueva época, una nueva era de la historia de la humanidad, como estamos viendo a una velocidad espeluznante cada día a través de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial integral que ya se ve venir en el horizonte y que va a cambiar la vida del mundo, de la historia, de la formación, de la educación y de tantos elementos que ahora no podemos ni siquiera anticipar. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Quiero analizar con ustedes este año de pontificado bajo 4 puntos de vista, si me permiten. 4 puntos de vista. Primero, el Papa León XIV como hombre. Segundo, el Papa León XIV como sacerdote, el Papa León XIV como obispo y el Papa León XIV como papa. Primero, como hombre. ¿Quién es Robert Prevost? Ustedes ya lo saben, un hijo de migrantes nacido en Chicago, en Estados Unidos, elegido a los 69 años, ahora tiene 70, y ha mostrado este ser americano, a mi modo de ver, sobre todo en una cosa: tomarse su tiempo. Los americanos son metódicos, los americanos son analistas, y él en particular había estudiado matemáticas, había estudiado filosofía y teología, y había estudiado o ha estudiado derecho canónico, que es como la matemática de la iglesia, porque es lo que estructura la vida de la iglesia. Por lo tanto, tiene una formación que podríamos llamar científica y canónica, que para él la gobernanza de la iglesia es importantísima, es estructurada, es acompasada, es ordenada, no es impulsiva, no da volantazos, sino que lleva un modo muy claro, muy definido de ir gobernando la iglesia. Me atrevo a decir que nadie puede decir del gobierno del Papa que es americano, en el sentido nacionalista del término, porque es un Papa verdaderamente internacional. Ha vivido en Roma muchos años, estudió en Roma, fue superior general de los agustinos, por lo tanto viajó por todo el mundo durante 12 años, ha sido misionero en Perú, ha viajado por muchísimos lugares, es un hombre del mundo, es un hombre de iglesia, es un hombre de Dios. Nadie dirá que es americano por haberse enfrentado al presidente. Increíble que el hijo de un pobre migrante ahí de las periferias de Chicago se enfrente al presidente más poderoso del mundo y le diga que no está de acuerdo con su política. Lo hace con elegancia, lo hace con libertad, lo hace con respeto. Familia modesta, tienen una casita pequeña que ya se ha hecho famosísima, ahora es museo, ya la están visitando muchas gentes. Tiene 2 hermanos varones. De niño le gustaba decir misa e invitaba a sus hermanos a que participaran en su misa y les decía que algún día sería papa, cosa que se ha dado. Importante esos estudios que le han dado, a mi modo de ver, una estructura muy clara, muy metódica, muy cierta.
muy consistente. Por eso su gobierno como que va paso a paso de un modo muy estructurado. Y a la vez, una cosa que a mí me encanta personalmente, se ve que es un hombre muy espiritual y muy de oración, porque sus oraciones, su misa, sus predicaciones, sus homilías, se ve que son fruto de meditación, no de erudición. No es un gran erudito, no es un grandísimo intelectual, pero desde una educación completa, científica, teológica, filosófica, canónica, y desde una vida interior muy profunda, propone la enseñanza tradicional de la Iglesia con mucha claridad, con mucha certeza, con mucho vigor, con mucha convicción. Experiencia de misionero, formador de seminaristas, superior en diversos niveles de la vida religiosa y de la vida eclesial, obispo finalmente, superior general de su orden, por lo tanto, con una experiencia de gobierno, una experiencia de conocimiento del corazón humano, de los problemas del mundo, de una visión universal muy, muy amplia. Repito, tiene poco de americano en este sentido el Papa. Por otro lado, con un temperamento tranquilo, reflexivo, me atrevo a decir casi reservado. No diría yo introvertido, porque no creo que lo sea. Al contrario, es un equilibrio muy, muy hermoso entre extrovertido e introvertido. Es afable, es cercano, es comunicativo, pero más bien un temperamento tranquilo. Ha estado cercano a la gente, a los periodistas, a los niños. No tiene miedo en acercarse a cualquier persona que esté con él, que se acerque con él. Ya desde sacerdote se ve que al Papa León le gustaba ensuciarse las manos. En los 2 o 3 documentales que hay sobre su vida se ve que trabajaba de albañil, se montaba a caballo, se iba a las sierras en Chiclayo, se sentaba a comer con quien fuera, a la hora que fuera, lo que fuera. Es conciliador y pacífico. Anotan los especialistas que ha mencionado más de 400 veces la palabra paz en su pontificado y en sus documentos. Más de 400 veces. Y le ha tocado vivir en un momento de conflictos muy difíciles y que podrían degenerar en conflictos globales o regionales de mucha trascendencia. El Papa ha levantado su voz, pero lo hace también desde una personalidad serena, conciliadora, tranquila. Tiene un gobierno menos protagonista que el Papa Francisco, más enfocado a la doctrina tradicional, a la gobernanza. Es un hombre prudente. Y terminó como hombre, yo diría, es de un talante más bien conservador, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el mejor sentido de la palabra. Es decir, le gusta conservar las cosas que hay que conservar y mantener la tradición viva de la Iglesia, incluso en elementos que pueden parecer accidentales, pero que tienen su significado. Su modo de vestir, su modo de presentarse, el haber vuelto a la residencia pontificia de Castel Gandolfo, el volver a vivir en los apartamentos papales en el Vaticano, en su modo de gestionar su vida, tiene este talante sana y santamente conservador a mi modo de ver. Como sacerdote, cuando le preguntaron, volviendo de Líbano, sobre el libro que definía su vida, de verdad, a mí me dejó descolocado. Yo me esperaba algún libro de San Agustín, por lo menos, algún libro de filosofía o de teología importantes, y sin embargo dijo simplemente el libro de la práctica de la presencia de Dios. Un librito pequeñísimo, lo recomiendo mucho, ya me lo conseguí, ya lo estoy leyendo, lo estoy meditando. Un librito pequeñísimo de profunda espiritualidad, de devoción,
que nos ayuda y nos encamina a vivir en la santa presencia de Dios y buscar siempre lo que Dios quiere de nosotros. Lo vive el Papa León. ¿Qué es lo que quiere hacer? Se ve que quiere hacer la voluntad de Dios. Está comprometido en hacer la voluntad de Dios en su vida y eso se ve por todos lados. También es un sacerdote agustino hasta los huesos. No creo que haya intervención, homilía o discurso del Papa que no cite a San Agustín y me encanta. Es un hijo de San Agustín. San Agustín ha sido una de las inteligencias más brillantes de la humanidad. Ha dado materia para reflexionar y la sigue dando. Y qué bueno que el Papa, como agustino, nos comparta mucho de esa riqueza espiritual. También se ve en sus meditaciones y en sus enseñanzas. Tiene un profundo sentimiento religioso. El Papa muestra devoción, muestra recogimiento, muestra piedad. Me encantó hace unos días, en el primer aniversario de su pontificado, quiso ir a Pompeya, al santuario de la Virgen del Rosario. Habló del Rosario, rezaron el Rosario, pero también con una dimensión social y apostólica muy hermosa, porque Pompeya es una ciudad que se fundó para obras de misericordia, y recordó el Papa que la fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, como sacerdote agustino y con su piedad profundamente mariana y profundamente sacerdotal, también es consciente que la fe se tiene que ver, se tiene que manifestar. Es muy celoso de la salvación de las almas. Ya ha mostrado al inicio de su pontificado que quiere viajar. Ha viajado, sigue viajando. Ya nos anunciaron para septiembre otro viaje a Francia, posiblemente de varios días. Como sacerdote, una profunda actitud de escucha. Quienes lo conocen dicen el padre Prevost, el padre Robert, es un hombre que escucha, que sabe escuchar, que pone atención a las gentes, que mira a los ojos a las gentes con las que está hablando. Y finalmente un sacerdote misionero. Me imagino que para un sacerdote norteamericano que en Estados Unidos puede tener una vida muy cómoda, muy fácil, muy hecha, con muchos elementos, el irse a una pequeña diócesis peruana de las sierras del Perú no sea nada fácil. Tiene un alma misionera sacrificada, llena de celo sacerdotal. Eso me encanta, a mí como sacerdote me motiva muchísimo. Como obispo, Monseñor Prevost tiene en el centro de su doctrina la dignidad de la persona humana centrada en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No lo disimula. Por eso las modas pasan, las hojas de los árboles se caen, pero el tronco permanece y la dignidad de la persona humana centrada en la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, creo que lo identifica como sacerdote y le ha dado las directivas de su ministerio episcopal. Por ejemplo, en Perú, como en América Latina, hubo toda la teología de la liberación, que fue unirse a la izquierda, incluso a posturas marxistas, revolucionarias en muchos casos. El padre Prevost se mantuvo claramente centrado en la doctrina católica de la Iglesia, y eso en buena medida es porque tiene a Cristo como centro. No historicismos, no modas, no otras cosas. Esa dignidad no cambia con el tiempo, ni con los regímenes políticos, ni con nada. Y tampoco va a cambiar con la inteligencia artificial. La dignidad humana es sacrosanta y es eterna, porque así la hizo Dios. Nos creó a su imagen y semejanza, y por lo tanto es un terreno sólido sobre el cual construir un ministerio episcopal o un ministerio pontificio.
Jesucristo y el Evangelio en el centro de su predicación. Me fascinan las meditaciones y las homilías del Papa León. Por favor, a los que no lo hayan escuchado o seguido, lean sus comentarios evangélicos, lean cómo desgrana el Evangelio de modo tan sencillo, pero tan original. De verdad, el Papa León siempre en cada homilía tiene un aspecto bello del Evangelio que yo nunca había leído, ni escuchado, ni considerado. Tiene originalidad en su modo de acercarse al Evangelio, y eso lo tenía ya como obispo, seguramente por toda esa convivencia con el pueblo simple, el pueblo sencillo, fiel, el pueblo creyente. Finalmente, como papa, ¿qué les puedo decir? Para mí el Papa León nació siendo papa y desde el día 1 de su pontificado ha tenido este comportamiento elegante, sereno, tranquilo, prudente, que a mí me ha ayudado tanto. Quiero hacerles una confidencia. Toda la expectativa que se creó el año pasado desde la muerte del Papa Francisco, yo estaba en Roma el día anterior a la muerte del Papa Francisco, el cónclave, las quinielas y todo eso, como a todos nos tenía una expectativa un poco ansiosa, un poco nerviosa. Para mí, la elección del Papa León fue una de las expresiones más claras y más fuertes que yo he visto, percibido, sentido en mi vida de la acción del Espíritu Santo guiando a la Iglesia. Qué claridad, ese hombre del que se hablaba poco, modesto, humilde, y que ha entrado en el gobierno de la Iglesia como un pastor, como un hombre de Dios, como un hombre de Iglesia, como un hombre de gobierno, como un hombre de doctrina. El nombre que adoptó, como les dije, para afrontar una nueva era de la humanidad, que es la era digital, llena de retos, y no le tiene miedo él a los retos, no le tiene miedo. Un papa que no impone, no necesita imponer su autoridad. Tiene autoridad, la vive, la transmite y por eso también la comparte. Y por ejemplo, mientras el Papa Francisco había creado un consejo de cardenales, un grupito restringido de cardenales que le acompañaban y le aconsejaban en el gobierno de la Iglesia, el Papa León ha preferido escuchar a todos los cardenales y por eso ya tuvo un consistorio extraordinario en enero y va a tener otro en junio y quiere seguir teniendo consistorios, es decir, reuniones de todos los cardenales para escucharse entre todos, escucharse, escuchar los problemas, las soluciones, las preocupaciones de la Iglesia. El Papa ha seguido la línea profética del Papa Francisco de mantener la sinodalidad, pero a mi modo de ver, con un componente añadido muy suyo, desde un punto de vista muy doctrinal, una escucha, un compartir la autoridad, un envolverlos a todos, corresponsabilizarlos a todos en la vida y en el gobierno de la Iglesia, pero con un componente doctrinal muy sólido, muy seguro. El cardenal Dolan de Nueva York decía, no hace mucho, pedía, imploraba declaraciones sin ambigüedades doctrinales. El Papa Francisco era un poco disruptivo, le gustaba solicitar, inquietar, le gustaba suscitar discusión en la Iglesia, era su modo de gobernar, era su personalidad. El Papa León es más sereno, es más tranquilo, es más prudente en ese sentido y por lo tanto, sin querer caer en ninguna comparación odiosa, pero todo lo que ha dicho hasta ahora lo dice medidamente, lo dice acompasadamente y eso ha dado mucha serenidad en la Iglesia. Misionero, ya fue a Turquía, Líbano, Mónaco, África,
va a España el mes próximo, va a Francia en septiembre, es un papa misionero. Quiero analizar un momento los nombramientos que ha hecho el Papa León. En primer lugar, ha tomado su tiempo para hacer nombramientos claves. Y voy a nombrar 4 grandes nombramientos que ha hecho, podríamos añadir otros, pero quiero nombrar 4 claves muy sólidos, muy bien pensados, muy prudentes, muy madurados. Primero, el prefecto del dicasterio para los obispos, Monseñor Filippo Giannone, carmelita religioso, experto en derecho canónico. Quien ayuda al Papa a nombrar los obispos es importantísimo. Y el Papa ha querido nombrar a monseñor de una solidísima formación espiritual y doctrinal y canónica. Segundo nombramiento importantísimo, el número 3 del Vaticano, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. Número 3, Paolo Rudelli, que era nuncio apostólico en Colombia, un diplomático de la Santa Sede, joven, también no estaba entre las grandes quinielas, pero se ve que el Papa lo conoció o se hizo aconsejar muy bien para poner un hombre seguro, muy equilibrado, muy prudente. Y los nuncios en Alemania y en Estados Unidos, Alemania que tienen este famoso sínodo alemán, que no sabemos cómo va a parar, aunque el Papa también ha sido en eso muy prudente, no ha querido una confrontación, aunque los obispos alemanes le han dado ocasión de confrontaciones con ciertas aprobaciones y ciertas publicaciones fuera de la doctrina de la Iglesia. El Papa con calma les ha puesto un nuncio muy sólido, grande diplomático de la Iglesia, que es holandés, por lo tanto conoce bastante bien el mundo alemán, la cultura alemana, y es el nuncio Hubertus von Meggen. Como en Estados Unidos, donde sabemos las tensiones que ha habido con el presidente Trump, después del nuncio Christophe Pierre, buenísimo y experimentadísimo nuncio francés, ha puesto al nuncio Gabriele Giordano Caccia, italiano también de profunda formación y solidez, que seguramente va a hacer un buen papel en los Estados Unidos. Algunos gestos que hizo el Papa de inmediato. Desde que salió a dar la primera bendición, salió vestido con la museta roja famosa que era la tradicional de los papas. También ha vuelto a Castel Gandolfo, ya lo dije, volvió a vivir a su palacio. Continuó en sus catequesis, las que tenía preparadas el Papa Francisco sobre el año Santo de la Misericordia, preciosas catequesis dándoles un toque. Publicó la carta Dilexit Te, también que tenía preparada el Papa Francisco, haciendo la suya, dándole un pequeño toque personal. Y ahora, al inicio de este año, el día que comenzó el consistorio con todos los cardenales, el Papa comenzó una nueva catequesis comentando los documentos del Concilio Vaticano II. Es decir, el Papa está diciéndonos, no quiero experimentos doctrinales ni pastorales. Aquí está el Concilio Vaticano II que tenemos que seguir profundizando y actuando por toda la riqueza que tuvo. En contra de ese concilio interpretado por los progresistas que hizo tanto daño y tanta confusión en la Iglesia, el Papa vuelve al Concilio Vaticano II, a los documentos, al espíritu del Concilio Vaticano II verdadero, el eclesial, el que está de acuerdo con toda la tradición de la Iglesia. El Papa cuida mucho de evitar polarizaciones en la Iglesia, por ejemplo, el tema de la misa en latín. Ha pedido a los obispos franceses que propongan una solución conciliadora. Con los obispos alemanes
ha habido diálogo personal con muchos de esos obispos que están haciendo un sínodo bastante raro y bastante lejos de la doctrina tradicional de la Iglesia. Y el Papa lo ha llevado con prudencia, con serenidad. Estamos en espera de la primera encíclica suya, que normalmente suele ser una encíclica programática. No sabemos cuándo la va a sacar, nos va a sorprender a todos, seguramente no tardará mucho porque ya pasó un año de pontificado, pero el Papa tiene que sacar una encíclica programática. Cuando los cardenales lo eligieron, sabían que iba a ser un Papa para 15 o 20 años por su edad. Por lo tanto, tiene que proponer un programa espiritual de gobierno, de pastoral para 15 o 20 años. Es muy importante, es un documento importantísimo que seguramente saldrá en cualquier momento. Ya empezó a hablar el Papa finalmente del gran jubileo del año 2033, los 2000 años de la resurrección de Cristo. Ya dijo que quiere venir a Tierra Santa, cosa que me interesa muchísimo. Y en ese tiempo tendrá 77 años, por lo tanto, una buena edad si Dios quiere. El Papa mira hacia el sur, mira a América Latina, mira a Asia, mira a África, mira a la nueva conformación geográfica de la Iglesia. Da mucha pena y mucho dolor decir, pero la Iglesia en Europa va disminuyendo rápidamente. Han muerto muchísimos sacerdotes en los últimos 10 años y la edad del clero es elevadísima, aunque hay signos de una nueva primavera, pero eso va a tardar mucho tiempo. El Papa sabe que la nueva geografía de la Iglesia Católica está en los países del tercer mundo, está en Asia, en África, en América Latina, y le está poniendo mucha atención. Se preocupa el Papa por las vocaciones, por los sacerdotes. El Papa ha hecho videos o mensajes o cartas para reuniones de jóvenes, de sacerdotes preciosos. La intención del Papa, que nos comparte todos los meses un gesto de cercanía, de compartir lo que lleva en su corazón, en su alma, me parece muy hermoso. Tristemente, en las últimas semanas el Papa ha estado en las noticias mucho por esta controversia inútil generada por el presidente Trump. Vamos a pedirle a Dios que ilumine a todos, a los dos, a los tres, a todos los implicados. Ya sabemos que vino el secretario de Estado americano a hablar con el Papa hace unos días. Parece que hicieron las paces, parece que se va a trabajar en una cooperación. Tenemos que trabajar todos por la paz, por la concordia de los pueblos. Repito, la misión del Papa no es nada fácil, está viviendo en un mundo muy convulso de cambios rápidos, de polarizaciones, y en medio de eso él lleva una visión a largo plazo y la lleva calmada, la lleva en paz, la lleva con tranquilidad, la lleva con serenidad. 3 grandes retos tiene el Papa León en este momento. Solamente los menciono. Primero, la credibilidad de la Iglesia por los abusos, por las finanzas y por la reforma de la curia romana. 3 grandes elementos verdaderos, objetivos, que la Iglesia tiene que afrontar, que son temas importantísimos, dolorosos, serios para el futuro de la Iglesia, y que el Papa ya ha dado muchas señales de estarlos afrontando con su escucha, con los nombramientos que ha hecho, con los pronunciamientos que ha hecho. Segundo, cuidar la unidad de la Iglesia. Queridos amigos y hermanos, la unidad de la Iglesia, como la unidad del género humano, está muy en peligro por todo este mundo cambiante, la inteligencia artificial, el Internet, las polarizaciones, esta economía que amenaza como un rodillo de aplastarlo todo. Y la Iglesia es parte de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Buscar la unidad de la Iglesia,
la unidad de la iglesia, la unidad con los demás cristianos, la unidad con las demás religiones, hacer frente común a una era nueva que se presenta con grandes retos para la humanidad. Y finalmente, la paz. Nuestra geopolítica, el problema migratorio, el problema económico del mundo, todo este mundo y geopolítica cambiante están poniendo en riesgo los equilibrios dificilísimos entre los países, las naciones, los bloques, y ahí el Papa y los cristianos tenemos que trabajar todos por la paz. Termino hasta aquí esta visión un poco global del pontificado del Papa León XIV. Repito, yo estoy feliz, estoy encantado, agradezco a Dios, veo mucho por venir, mucho fruto, pido a Dios cada día por el Papa. Yendo a Pompeya, a la Virgen del Rosario, nos está diciendo, hoy es 13 de mayo, día de la Virgen del Rosario de Fátima, nos está diciendo y nos pidió que rezáramos por él, por la iglesia, por la paz. Yo les invito a todos a ser católicos, a sentirnos católicos, a amarnos católicos, a tener al Papa como cabeza, a leer sus enseñanzas preciosísimas, evangélicas, prudentes, hermosas, y a seguir en esta barca, que es la barca de la iglesia, en donde Dios y la providencia nos colocó. Recemos mucho por el Papa. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y vamos a estar atentos al desarrollo maravilloso de la vida de la iglesia. Que Dios los bendiga y los llene de su amor hasta que exploten. Muchas gracias. Denos un like, compartan con sus amigos, síganos La Voz de Tierra Santa. Mis queridos amigos, Magdala permanece en medio de esta crisis, de este conflicto. Soy el padre Juan María Solana. Les mando este mensaje desde nuestro búnker cenáculo, donde nos estamos refugiando en estos días. Queremos seguir siendo un poquito de luz en medio de este conflicto. Queremos seguir llevando paz, amor, serenidad con la palabra del Evangelio desde Magdala. Quiero animarte a ayudarnos con un donativo mensual, aunque sea de $1, $5, lo que quieras y puedas. Eso hará posible que nuestra misión continúe en estas circunstancias. Que Dios te bendiga.